Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar el día de hoy para hablar un poco de las elecciones generales, ¿no? La primera vuelta y las elecciones congresales que hemos tenido este 2021 en este contexto tan complicado que es la pandemia. Vamos a analizar un poco qué es lo que ocurrió, vamos a ver y tratar de vislumbrar tal vez con la ayuda de un experto lo que pueda ocurrir tanto en la elección presidencial como la manera en la que se van a tener que mover las agrupaciones políticas dentro del Congreso para sacar adelante las reformas que son no solo necesarias y urgentes, sino que también den pie a mejores políticas públicas en general. Con eso, bueno, vamos a ir después de la pausa y vamos a profundizar en esto. Esto es En Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y bueno, ya hemos pasado la época de la primera vuelta en las elecciones presidenciales 2021 en el Perú y ha dejado bastantes cosas, ni siquiera que entre, ha dejado bastantes cosas enfrente de nuestras caras y cosas que analizar, la verdad, para aprender sobre todo cuál es el panorama político y social de nuestro país. Para hablar un poco del tema se encuentra con nosotros, el analista político y director del Grupo Fides Perú, Jeffrey Radzinski. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Sebastián. Bueno, si tuviéramos que resumir esta tormentosa, digamos así, etapa electoral de alguna forma, ¿qué es la conclusión o cuál es la conclusión que podríamos sacar de esta, la más importante? Algunas conclusiones preliminares que podríamos sacar es, en primer lugar, que es una elección en un contexto de pandemia con efectos brutales. Lo segundo que podríamos decir es que hay liderazgos políticos débiles, incluso mucho más débiles que hace 5 o 10 años. Lo tercero que podríamos decir es que producto de esa debilidad y de esos efectos de la pandemia principalmente hay un fraccionamiento que creo yo resalta más que la polarización. Es cierto que hay polarización, pero digamos que más claridad hay sobre el fraccionamiento, ¿no? Lo repartido que están los votos y el poco entusiasmo que ha generado esta campaña electoral, que a diferencia de otras elecciones generales, pues ha tenido una intensidad baja, por lo menos hasta la primera vuelta. De acuerdo. Además, en efecto, pues los porcentajes no son ni siquiera similares en absoluto a lo que estábamos acostumbrados para que pasen a segunda vuelta los dos que han pasado, ¿no? En cualquier caso. Ahora, una de las cosas que además se ha hablado mucho, y tampoco se trata de entrar en terreno, digamos, común en ese sentido, no es sobre el ascenso de Pedro Castillo. Y a mí lo que a veces me parece peculiar, se ha dicho, no, es que Lima no es Perú y todo, pero dentro de todo, Pedro Castillo ha logrado obtener aproximadamente un quinto, ¿no? 18% más o menos de los votos válidos de los que fueron, que es como 70% del total de inscritos, o 79 mejor dicho. Entonces, en ese sentido, digamos, si bien es cierto que él representa algo que es claramente distinto, como en su momento lo representó tal vez Ollanta Humala en el 2011, tal vez, o en 2006, mejor dicho. ¿Qué nos deja más bien ahora? ¿Qué nos deja esta idea de que Pedro Castillo es algo completamente distinto? O tal vez es simplemente que el 80% restante sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo debemos interpretar esto? El primer lugar de Pedro Castillo nos deja varios apuntes. El primero es el que destacabas, que si bien es cierto, hay una distancia con el segundo lugar, aproximadamente 5 puntos, está alrededor de 19, Pedro Castillo y Keiko Fujimori un poco menos de 14, es relativamente bajo comparado con otras elecciones generales y de hecho es inédito esos porcentajes tan bajos. Incluso si uno suma lo que alcanzó en votación Castillo más Fujimori, sigue siendo una minoría del país. Entonces van a ir en búsqueda de terrenos muy amplios, ¿no? Pero nos deja también una división geográfica bastante importante y, como anotabas, no tan novedosa,
El 2006 también tuvimos una distribución geográfica marcada, aunque ahora probablemente tiene más énfasis en algunas regiones. Fíjate tú, es básicamente Lima y la costa norte en un sentido, algo de la Amazonía y todo el resto del país en otro sentido. Y lo que nos está diciendo también Pedro Castillo es la volatilidad de nuestro electorado y una ciudadanía que no encontraba candidaturas por donde canalizar sus votos, no solo en el caso de él, sino en general. Fíjate cómo se han movido las intenciones de voto en las últimas semanas. Ha sido muy marcado. El ascenso grande de Pedro Castillo ha sido en las últimas 3 semanas. Sí, y además no solo, a mí lo que me sorprendía bastante era la manera en la que no se lograban consolidar de alguna manera las candidaturas, ¿no? Cogían fuerza y perdían fuerza, cogían fuerza y perdían fuerza de alguna forma. Es que quizá Sebastián, si me permites, nunca cogían fuerza en realidad, ¿no? Eran unas corrientes débiles, ¿no? Eran muy tenues, no se consolidaban los espacios, ¿no? que surgían políticamente y era una pelea, digamos, de pequeños liderazgos, de pequeños espacios y creo yo que tenemos que analizarlo en el marco de la pandemia, del contexto de crisis. Yo creo que eso es un asunto clave, porque no solo por los perfiles que se buscan cuando no hay estabilidad y cuando hay algo tan crítico, sino porque discursos de varios de los candidatos y de los políticos parecían haberse preparado en estrategias previas a la pandemia, campañas que no conectaban con la magnitud de la tragedia sanitaria, económica, educativa, social en general que estamos viviendo. Ahora, y esto además nos deja algo particular de lo que dices sobre cómo se llega a este momento con temas que tal vez, claro, no son de tal importancia para las personas que ahorita están en un momento, para todos en realidad, que estamos en un momento de desesperación, porque eso es lo que estamos, ¿no? En realidad. Y es la pérdida de alguna forma del centro, ¿no? Porque el centro parece que ha desaparecido. Al final yo recuerdo que usualmente lo que ocurría era pasaban a segunda vuelta y uno trataba de irse al centro, trataba de coger, pero si uno ve lo que obtuvo el centro en esta primera vuelta, digamos, ¿para qué quieres eso? El porcentaje bajísimo. ¿Qué ha ocurrido con el centro? ¿Ha desaparecido? Efectivamente, a diferencia de lo que ocurría en muchas de las elecciones que hemos tenido, ese es otro factor distinto ahora, ¿no? Los extremos se han fortalecido, han crecido. Si uno ve, digamos, un espectro clásico de derecha e izquierda, que es útil pero insuficiente, podría colocar, digamos, en el extremo izquierdo a Pedro Castillo, en el extremo derecho a Rafael López Aliaga, por parte de sus discursos y por parte de sus propuestas. Y vemos que han tenido un peso importante. Y como la política tiene que analizarse en términos relativos, si uno pone a Keiko Fujimori en comparación a López Aliaga, pues hay un discurso más moderado. Claro. En el otro lado, si uno pone a Verónica Mendoza en comparación a Pedro Castillo, hay un discurso también bastante más moderado. Entonces, lo que hay es una suerte de matices donde, quitando esas candidaturas, luego tienes un centro, digamos, difícil de definir, ¿no? Un poco etéreo, porque lejano, por ejemplo, de Acción Popular, en el imaginario colectivo, un partido de centro, era concebido en algunos espacios como una postura de izquierda, y para otros era la identificación de un partido de derecha. Entonces, es complicado. En enero de este año, Ipsos hizo un estudio de opinión interesante. Le preguntaba a la ciudadanía si conocía los conceptos de derecha e izquierda. Solo 1 de cada 4 respondía que los conocía. Entonces, es cierto que los discursos tienen alguna posición, pero también es cierto que los extremos encuentran puntos de concordancia. En este caso, por ejemplo, el conservadurismo ha sido un punto de coincidencia entre los extremos en relación a la familia,
por ejemplo, encontrarás posturas similares entre Castillo y López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Y respondiendo a lo del centro, quizá una época tan convulsa y una crisis tan profunda no deja mucho espacio para discursos que generalmente están más moderados o tienen una lógica más de continuidad o de estabilidad. Uh-huh. De acuerdo. Además, y bueno, ahorita vamos a cambiar un poquito porque me interesa ver cómo es que se tienen que reacomodar en esta situación las fuerzas políticas que están yendo a segunda vuelta. Pero también quería notar antes de ir con esa pregunta y a una pausa además, es el hecho de que si bien es cierto que se hace esta encuesta en la que se dice ¿se conoce usted izquierda-derecha? Sí, te pueden decir que sí, pero eso no significa que puedan identificar correctamente derecha-izquierda, que es un tema completamente aparte. Con lo cual es menos. Probablemente, ¿no? Pero bueno, esos son temas que a veces es complicado porque, claro, uno trata de obtener información de las encuestas que además, salvo de que se les meta un chip a la gente de la cabeza, es imposible obtener también. Pero, importante, vamos a ir a una pausa y te dejo con esta pregunta, y es ¿cómo crees que se van a reacomodar las fuerzas políticas cara a la segunda campaña? ¿Qué es lo que va a hacer probablemente Keiko Fujimori y qué es lo que va a hacer Pedro Castillo para, bueno, llegar, ¿no?, al Palacio de Gobierno? Pausa y volvemos con eso. Bueno, estamos de vuelta justamente analizando un poco lo que ocurrió en la primera vuelta, en las elecciones generales 2021, ¿no?, en esa situación de pandemia. Estamos hablando con Jeffrey Radzinski, analista político y director del grupo Fides Perú. Y la pregunta que dejábamos antes de irnos a una pausa era, digamos, ¿qué es lo que va a hacer o lo que tendría que hacer o cómo se van a reacomodar tanto Keiko Fujimori, ¿cierto?, y Pedro Castillo? En primer lugar, creo que cada caso es distinto y van a tomar estrategias diferentes. Lo que queda claro es que por el periodo tan prolongado, son 8 semanas entre las elecciones generales y la segunda vuelta, a mi criterio eso es un error, y en otros países donde hay segunda vuelta, pues no es un periodo tan largo. Pero más allá de eso, un tiempo así es prácticamente una nueva campaña. Entonces, en el caso de Keiko Fujimori, yo creo que ha hecho bien en tomar con mesura, con prudencia los resultados, en no apresurarse, y me imagino que a partir ya de este momento, ya con resultados confirmados, iniciará el trabajo político y de campaña. Ella tiene un antivoto muy alto. Quizá el mejor escenario para ella era competir precisamente con Pedro Castillo, porque también tiene un antivoto alto. Entonces, aquí hay una intención, digamos, un objetivo de reducir ese antivoto. Más que fortalecer mensajes, minimizar, digamos, los puntos débiles. Del otro lado, ese punto lo comparten. Pedro Castillo tiene también una serie de flancos anti muy fuertes que también le tocará reducir. A diferencia de lo de Keiko Fujimori, yo creo que Keiko Fujimori va a continuar con esa línea moderada. No sé si lo haga Pedro Castillo, no creería que se vaya a moderar mucho. En todo caso, creo que él va a apelar más al antifujimorismo. El asunto es que lo que él representa, sobre todo económicamente, tiene un anti muy fuerte, ¿no? El tema estatista tiene también una contrarreacción muy fuerte. No así en el asunto conservador. Ambos son candidatos conservadores en lo social. Ya Castillo un poco más incluso. Uh-huh. Claro, es curioso a veces ver eso, ¿no? Pero digamos, es una combinación conservadora y a la vez de izquierda. Es una combinación, la verdad, que creo que no había visto de esta forma tan marcada antes. Ahora, claro, uno de los retos que
pase lo que pase, ya se están decidiendo, se están terminando de contar los votos y todo lo demás. Es este Congreso, ¿no? Me parece que si he contado bien, deben ser unas 12 bancadas probablemente, o 12 agrupaciones de alguna u otra forma, las que están entrando, que muestran además nuevamente un Congreso bastante fragmentado, ¿no? ¿Qué nos dice de los electores, o qué nos dicen más bien a través de a quienes han elegido los electores sobre el Congreso? Bueno, lo que está claro es que la primera minoría, digamos, el grupo mayoritario del Congreso va a ser de Perú Libre, del partido de Castillo, el único que pasaría a los 30 representantes. Luego tienes dos grupos con más de 20, que son Fuerza Popular y Acción Popular. Luego algunos medianos, Renovación Popular, APP, y después todos son muy pequeños, ¿no? Entonces, lo que tienes efectivamente es una gran fragmentación. Hay incertidumbre sobre la cohesión que tienen varias de esas bancadas. Claro. Porque recordemos, Sebastián, que el 2016 solo 6 bancadas pasaron la valla electoral, pero cuando el 2019 fue disuelto el Congreso, ya habían 12 bancadas. Entonces, no solo toca ver cuántas son, sino qué capacidad tienen de mantenerse unidas. Y dicho esto, en el Congreso, la distribución que da multiplica el riesgo latente de nuevamente caer en intentos de vacancia, gane Fujimori o gane Castillo. Eso va a estar latente. Y lo que implica o lo que refleja es que se requieren algunas alianzas para llevar a cabo la labor legislativa y las designaciones que hace el Congreso de la República. Porque si no es materialmente imposible, ¿no? Claro. No están los votos, tienen que agruparse, tienen que buscar hacer política. Y de hecho de eso se trata, ¿no? Y eso es algo bastante peculiar, porque, digamos, pensando en lo que decías antes, digamos, se podrían generar hasta alianzas, digamos, sui generis, ¿no? Me imagino Renovación Popular en temas que son particularmente, que tienen que ver con la familia, con Perú Libre, ¿no? O sea, tal vez podría ocurrir algo así, que es algo que uno hace ni 6 meses hubiera pensado imposible, y más bien cosas más de centro y más progresistas tal vez, que involucren hasta el fujimorismo en algunas cosas. O sea, son combinaciones bien raras las que se están generando en estos momentos. Ahora, ¿sería en esta situación posible sacar reformas suficientemente, o sea, reformas importantes que son necesarias, ¿no? Porque hemos visto en este último Congreso y en el previo también, más bien reformas de corte un poco más populistas, ¿no? Mira, posible es. Las alianzas pueden darse y los votos pueden agregarse. El asunto es que se hagan algunas reformas bien. Ya vimos lo mal que se ha hecho esta parcial reforma política. Una parte con el referéndum, otra a través de las leyes del Congreso. Al final, pues no se ha solucionado mucho, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de reformas estamos hablando? Por otro lado, con el Congreso electo en 2016 no hubo ninguna reforma. Entonces, ahí yo creo que pasa más por cuál es la agenda mínima. Tenemos que salir, digamos, de esa base elemental, que la agenda mínima sería, pues, no vacar al presidente o desde la presidencia no pretender disolver el Congreso. Esas tienen que ser medidas ultra excepcionales. Lo que pasa es que las hemos planteado reiteradamente en los últimos años. Tiene que haber una agenda mínima de acción en el Parlamento. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las prioridades y cuál es esa agenda priorizada? Por lo menos en campaña no lo han dejado claro los partidos políticos. Y eso no es novedad. Y creo que hay un tema inmediato, urgente, que es la pandemia. Entonces, políticamente hay una caja que envuelve, que es toda esta crisis de la pandemia y que trasciende, cómo no, a lo sanitario, ¿no? Entonces, esas van a ser las discusiones. Y una primera gran prueba de fuego del Congreso va a ser el tema del Tribunal Constitucional. Bueno, tienes al candidato Castillo que dice que debería desintegrarse el Tribunal Constitucional. Tenemos, por otro lado, 6 magistrados con el mandato vencido, 6 de 7, con lo cual toca designarlos. El procedimiento para designarlos también queda pendiente y esa va a ser una primera prueba de fuego, porque si se designan
magistrados del Tribunal Constitucional, se requieren también alianzas para lograr esos votos. Claro. ¿Que va a hacer eso este año o no? Esa es una pregunta clave, ¿no? Porque el TC ha sido un freno para este Congreso populista, el que tenemos en este momento en gestión. Claro. Además, no es que se necesiten 66, 67, se necesita una cantidad de consenso complicado de obtener en general. Ahora, y justamente, tal vez con esto podemos ir cerrando, esta semi-reforma política, si uno quiere ser, digamos, dadivoso con el término, que se ha hecho, ¿cómo podemos decir que ha influido esta reforma política a medias en los resultados que vemos hoy en día? Porque a veces ocurría que se elegían, por ejemplo, por decir una cosa, a congresistas que tenían años trabajando juntos, ya sean de distintos partidos, ¿cierto? Con lo cual había cierto entendimiento, se conocían las posturas. Ahora, como no se pueden repetir, todos son nuevos, en bancadas que no están particularmente cohesionadas y que no se conocen entre sí internamente ni externamente, ¿no? Demasiado. ¿Cómo se interpreta? Sí, yo creo que ha sido un error garrafal lo de prohibir la reelección de congresistas. Fue aplaudido en su momento, pero de alguna manera a nuestro poco profesional parlamento le agregas una cuota adicional, ¿no? Aparte, creo que basta ver el mundo, ¿no? Y que hay reelección en otros países y que son democracias más desarrolladas y más consolidadas, pues por algo será. Entonces, ahí tienes un punto concreto, pero hay varios más, ¿no? Fíjate que al final, por otro lado, yo creo que sí es positivo que van a perder la inscripción una docena de organizaciones políticas nacionales. Creo que eso está bien, tener 24 organizaciones políticas, ¿no? Es generoso llamarlo partidos, no cabe en nuestro sistema. Creo que hay algunos asuntos que han quedado en el membrete de democracia interna, que en la práctica no se dan. Fíjate cuáles son los partidos. Pregúntale a la gente y te van a decir por qué candidato votó. Luego pregúntale cómo se llama el partido y millones no van a saber los nombres de los partidos. Entonces, falta consolidar, digamos, hay una distancia ahí organizacional, institucional muy grande, que no es novedad, que viene ya hace 2 décadas, y en general, ¿no? La dispersión de las normas que tienen que ver con lo electoral. El Código Electoral fue una propuesta de campaña de 2016 y no se cumplió. Ya vamos en el 2021, tenemos normas dispersas y reformas a medias. Tenemos una norma, por ejemplo, que puedes lograr una bancada en el Congreso de la República, pero a su vez, al mismo tiempo puedes perder la inscripción. Yo no le encuentro sentido, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de inconsistencias en esta reforma parcial, ¿no? O en esta semi-reforma, como lo ha llamado. Creo que es un asunto pendiente, que ojalá corrija ya con mayor rigor el próximo Congreso. Sí, de acuerdo. Gracias por eso, gracias por la entrevista en general. Creo que nos gana un poco el tiempo. Esperemos tengamos tiempo, o haya, mejor dicho, otra ocasión para seguir hablando de esos temas que la verdad son interesantísimos. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias. Nosotros a esta hora nos vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con la reflexión final, las conclusiones del programa. Estamos de vuelta para las conclusiones o la reflexión final del programa de hoy, y como lo han visto, la situación está particularmente frágil, no solo por lo que tiene que ocurrir o lo que va a ocurrir en la batalla por el Palacio de Gobierno entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, sino también por las condiciones y peligros que hay dentro del Congreso, ya que se tiene que de alguna manera evitar el populismo, dar las soluciones a situaciones como las que tenemos ahora. Seguimos en pandemia, no podemos olvidarnos de eso, y a la vez las obligaciones como reemplazar a los distintos magistrados del Tribunal Constitucional, pero eso requiere un consenso que difícilmente se pueda tal vez conseguir en un Congreso fragmentado. Además, vamos a tener que ver
ver algún tipo de hoja de ruta, tal vez, si se la quiere llamar así, o por lo menos un compromiso mínimo, ¿no? 2, 3 puntos en los cuales tanto el Ejecutivo como el Congreso se puedan poner de acuerdo para sacar adelante las cosas que tienen que sacar adelante para que el resto de personas puedan seguir avanzando en su economía y salir de esta situación de pandemia y desastre general que se vive. Pero bueno, para no acabar en una mala nota, si ustedes quieren ver este programa, se han perdido algún minuto o dos, que la verdad está interesantísimo, pueden buscarlo en YouTube, solo tienen que poner en contexto en el buscador y va a encontrar no solo este programa, todos los demás programas van a estar ahí. Tenemos de educación, tenemos de fútbol hasta, uno creo que solo de fútbol, pero va a haber más seguramente. Tenemos de educación, economía, pensiones, reforma política, Estado de Derecho, internacional. Tenemos además, bueno, análisis del Medio Oriente, eso está interesantísimo también, no se lo puede perder. En general, todo lo que alguna vez ha salido en contexto lo va a encontrar en YouTube, así que búsquelo, está bien fácil. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.